que el viernes pasado no estuvo Pimpi. Bueno, pero hubo un programa extraordinario con usted, con Bea, con alguna. Muy bien. Hicimos el felicito, aguante. sí, Las sí, chicas muy siempre bien. hacemos el aguante. Las chicas siempre hacemos el aguante, cumpliendo. codo a codo. Sacamos las cosas adelante. Pero me salió. Pero hoy es viernes, usted tiene que estar. Ojo ahí, que este viernes es un viernes especial, ustedes Por supuesto, dos, ¿eh? por supuesto. Hoy, un viernes muy especial para Fernando, para Guillermo, para la Adriana. Ellos ya están así, preparándose para ir mañana, ¿ya? En la peregrinación a Luján. Van a arrancar temprano, van a caminar todo el día, van a acompañar. Y nosotros acá le vamos a mandar las mejores energías, los mejores deseos. Así que este es un día especial, al fin viernes, pero un viernes es muy un viernes especial. En el cual me acuesto temprano y entro en un estado de reflexión para prepararme para mañana. Como liviano. Es un momento muy, muy, muy especial. Usted sabe que las primeras peregrinaciones que hice las hacía con mi mamá. Con mi santa madre, claro. Mi mamá iba era la peregrinación de los mayores. Esta es la peregrinación de los jóvenes, que es bastante más acá. De la época de la dictadura, por ahí. En los 70, sí, ya, la época, no sé, 70 y pico, antes de la dictadura ya venía. Ya había de jóvenes. Sí. Y la de los mayores que salíamos de Flores. Los mayores por mi mamá yo iba. ¿De Flores? Claro, de la Basílica ahí, de la Plaza Flores. Sí. Desde ahí salía en agosto, o sea que hacía un fresquete de aquellos. Por favor. Y sobre todo de General Rodríguez a Luján era campo. Sí. Y un fresquete de aquello. Pero esa es una etapa muy interesante, porque con esa oscuridad yo me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Mi mamá me decía, ahora nos lleva la Virgen. Y entonces vos sentís como que te van empujando de atrás, ¿no? Claro. Porque se daba por cumplida las promesas cuando llegás a Rodríguez. Los curas venían y decían, bueno, está cumplido, si no sigue, está bien, ya cumplió. Y mi vieja te agarraba de la mano fuerte y te decía, vamos que te lleva la Virgen, y ahí llegaba. ¿Y qué edad tenía en ese momento? 14, 12. ¿Y su mamá? Imagínate que del 27, yo del 55 me lleva a 32. Mi mamá era del 28. 25. Así que imagínense que tenemos, bueno, así que si yo tenía 12 ya tenía 37. Se ve que yo siempre he sido más flojita, porque yo iba a la casa de mi nono a ver pasar la procesión, ni caminaba. Bueno, ¿qué va a ser? Más flojita era. ¿Sostuviste esa línea? Sí, la sostuviste a lo largo de tu vida, Coherencia. Es coherente, Pimpi es coherente. No, como ese esfuerzo que ustedes hacen, yo los envidio, pero no me le animo. No, pero es un momento impresionante la caminata. Millones de personas. Impresionante. Y ahora ya no hay más, si bien hay una misa central, ya se van haciendo misas todo el tiempo, pero antes cuando llegaba la Virgen Cabecera, que se armaba la misa central, que era la de las 7 o las 8 de la mañana, era Luján repleto, una cosa impresionante. Es la espiritualidad de nuestro pueblo. La religiosidad, la espiritualidad. Es extraordinario. Y van pasando cosas maravillosas, y la verdad que es un momento de mucha mancomunión. Sí. Tenemos compañeros dispersos por todo lado, pero la tropa van como 40 de los nuestros, que se han organizado para ir. Vamos con el padre Pepe ahí de San Martín. Pero yo creo que con todos los que me han dicho que van, más de 150 compañeros deben ir por distintos lugares. Qué bueno. Así que este principio y valores va a rezar y va fundamentalmente a pedirle a la madre por el pueblo argentino. Sí, ¿no? pero creo que fundamentalmente siempre hay que vincularlo a primero agradecer y después pedir. Bueno, como pedimos por el bien común, pero está bien. No. Yo lo voy a ir a esperar. Porque eso lleva café, me imagino, mate cocido, algún termo con eso. Lo que está perfecto. Vamos a recibirlo bien, como se merecen los peregrinos. A mí muy con bien. chocolate. Y vamos a pedir por la paz en el mundo también. Por favor. ¿No? A ver, Guitia. Por la paz en un mundo que sigue convulsionando, se siguen moviendo las piezas en el Teatro de Operaciones, Ucrania, Federación Rusa. Bueno, salieron los resultados del referéndum. Sí, está muy bien. 4 y la votación fue muy importante en
2 provincias y 2 repúblicas, la República de Donetsk, Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhye, que es donde está la central nuclear, que es donde está la central nuclear. Por supuesto que es un referéndum que ya salieron a desconocer, no solamente los organismos, bueno, la Unión Europea. Me hizo recordar el referéndum también desde otro lugar que hicieron, ¿no?, en nuestras Islas Malvinas, que tampoco fue reconocido. De todos modos, para la Federación Rusa, ya a partir de ahora es territorio ruso. Entonces, la respuesta no va a ser la misma. La defensa va a ser mucho más concreta. Y hay un tema que me llamó la atención, digamos, toda la cuestión de la medianera china, que está vinculada, ¿sí?, porque si bien son 2 medianeras donde se está jugando en este momento el reordenamiento geopolítico a nivel internacional, donde la disputa, bueno, se está dando entre claramente los ganadores, como usted dijo, que me pareció muy... Digo, no es entre... Son 2 ganadores hoy en el mundo, Federación Rusa y Estados Unidos, los que están disputando territorio. Ya Rusia marcó en Ucrania, dijo esto. La primera parte marcó, sí, no vamos a ver hasta dónde sigue. Sí, después veremos cómo se van moviendo las piezas, pero por lo pronto ya se plantó en un lugar, ya se plantó, dijo, esto ya es territorio de la Federación Rusa. Está empezando a construir y a fortalecer toda la logística de lo que sería la ruta del Mar del Norte, Rusia, que cruzaría por el estrecho, cruza por el estrecho de Bering al Pacífico. Ahí está la segunda medianera, pero digamos hay otros países y también la disputa entre Estados Unidos y China por esa medianera. Y Rusia, digamos, está empezando a consolidar una nueva ruta, teniendo en cuenta, como un dato que no es menor por el momento, que la zona del Ártico, a producto del calentamiento global, está siendo más navegable. Digo, este mundo se está redefiniendo desde lugares que, digo, hay que mirar y seguir atentamente. Digo, toda esta cuestión del Pacífico, fíjense ustedes las disputas que están China reuniéndose con todos los países islas de la zona del Pacífico y Estados Unidos también. Estados Unidos se reunió hace poco y China se viene reuniendo hace distintos años porque el territorio en disputa es... Y además apunta a un país de peso que está jugando en este momento, que es India. La India es uno de los países más grandes del mundo. Nosotros somos el 8º país, digo, que tampoco geopolíticamente, más con la proyección Antártida, en las Islas Malvinas y el AUKUS, digo, la redefinición de las fronteras y geopolíticas creo que está avanzando fuertemente. Y nosotros no podemos mirar para el costado, como bien venimos diciendo hace mucho, que ya lo venimos planteando. Tenemos que tener en claro hacia dónde está apuntando y hacia dónde nosotros nos movemos desde el punto de la inserción internacional, desde el punto de vista económico y político. Está muy claro. Lo que nosotros hemos venido mencionando desde hace algunos meses, incluso en nuestros informes, primero dibujamos la primera medianera, la de Ucrania, después dibujamos la segunda entre Taiwán y China, y eso se está expresando. Incluso habíamos dicho que una de las señales de para dónde iba a ir China tenía que ver con la estabilidad política de Xi Jinping, que va a ser el primero. Están las versiones. Claro. Cayó la moneda china también, bueno, estrepitosamente. Esto en realidad la desestabilización de la estructura de poder es la que indica el cambio de dirección política, y eso es lo que está pasando. Nadie está pensando en una acción militar en el territorio chino, sino que se va a dar por las fuerzas endógenas, y esto es lo que está aconteciendo. Los chinos van a esperar una mejor oportunidad. Y ahora se va a redefinir Occidente y Oriente, no desde el meridiano de Greenwich, digamos, se va a redefinir políticamente. Hay
el interrogante será, como usted planteó, India, ¿qué lo consideramos? Yo creo que va a estar dentro de Occidente, igual que Rusia, igual que Vietnam, igual que Camboya. Obviamente Singapur, no hay ninguna duda, Nueva Zelanda, Australia. Habrá algunas islas que estarán en debate, pero básicamente todo aquel territorio más próximo a la Antártida, sea en el Pacífico o sea en el Atlántico, va a ser territorio Pero occidental. fíjese la importancia que están empezando a tener los polos, ¿no? En el Nuevo Mundo. Ese territorio es un continente, ¿no? La Antártida es un continente, el Polo Sur no lo es, pero en ese esquema se están redefiniendo también desde el lado argentino el rol de la Patagonia, y empezó el debate, está bien, ya planteó Massa cuando presentó el presupuesto, estamos trasladando un centro logístico a Tierra del Fuego, se están trasladando fuerzas militares, hay asignación presupuestaria para las bases en la Antártida. Lo que nosotros veníamos señalando desde hace algunos meses se tomó nota, la realidad se va imponiendo y de alguna manera empieza a estar en la agenda, y es muy interesante porque, bueno, los chilenos también han aparecido. Sí, estas filtraciones, bueno, entre comillas. Bueno, estas filtraciones, exactamente, que plantean la hipótesis de conflicto con Argentina. Por lo tanto, esto hay que discutirlo en todos los ámbitos de la política. También hay mucho movimiento en Brasil por las declaraciones de Petro, de una fuerza multinacional sobre el Amazonas. Eso generó mucha conmoción. Que fue un pedido al Comando Sur de Estados Unidos. Eso generó mucha conmoción en las Fuerzas Armadas brasileras, y eso nos pone casi en el mismo lugar, nosotros defendiendo y discutiendo Malvinas y ellos defendiendo y discutiendo el Amazonas. Se estaría conformando otro eje. Interesante. El eje Amazonas-Malvinas para Hispanoamérica, o en este caso sería Iberoamérica, ya que incorpora a Brasil, es bien interesante. Yo diría que es desde la conformación de Brasil, en su momento haciendo parte del imperio, y después de su independencia, es la primera vez que empezamos a tener intereses convergentes, y esto no hace más de 15 días, desde las declaraciones de Petro, 3 semanas. La primera vez. La posibilidad de tener una nosotros con Lavalle pudimos avanzar y no quisimos. Ellos desfilaron en Plaza de Mayo con Urquiza. No es cierto que tuvimos intereses convergentes. Es la primera. Perón lo intentó Perón lo intentó con el ABC, teniendo claro que a los enemigos hay que tenerlos cercas. ¿Está bien? Cerca. Esto siempre hay que tenerlo muy clarito. La gesta sanmartiniana Perón siempre la tuvo en su... Lo que pasa es que el ABC era, muchachos, estos dos son los que teníamos que tener cerca. Y los tenía. Después se daba una política por Paraguay, se daba una política con Bolivia comprándole el gas caro, obviamente con los uruguayos que lucraban con eso, pero el ABC tiene que ver con, muchachos, a estos dos que son los más difíciles, los tenemos cerca. Y ahí armó el ABC. Esta es la primera vez que tenemos intereses convergentes. Vamos a ver cuánto tiempo dura, pero es un hallazgo, es una singularidad y es algo bien interesante, bien interesante. Me parece que en estos movimientos nos falta incorporar a México y recuperar Iberoamérica en una construcción política muy interesante. Vamos a ver hasta dónde se podrá avanzar. Hay elecciones ahora el domingo en Brasil, vamos a ver qué. Bueno, ahí vamos a ver cuál es la posición de qué es lo que termina pasando. Hay un interrogante. Las últimas versiones que vienen, informaciones, es que las encuestas están complicadas en Brasil porque no contestan. De todos los encuestadores tenemos un serio problema de no respuesta. ¿A quién va a votar? No le interesa, esa es la respuesta. Hay una seria, estos son informaciones de los 2 últimos días, de los encuestadores. Tenemos un alto nivel de rechazo a informar por quién van a votar.
que tiene la lógica de la confrontación también, ¿no? Si te digo a vos y después esta violencia que ha acontecido, seguramente generó algún espacio cuidado, sí. Claro, Algún... veremos cómo terminan estas elecciones. Veremos, lo vamos a leer y vamos a hacer la lectura correspondiente. Sí. Las declaraciones de Lula después, ¿no? sobre el Fondo Monetario no son coincidentes con lo que él hace, y el ministro y su vicepresidente y el seguro ministro de Economía que va a tener, diciéndole a la Argentina no tienen que haber arreglado unas declaraciones. Dice que pierde el peronismo en las próximas elecciones. Sí, esto es muy raro. Bueno, obviamente él asocia a este gobierno con el peronismo. Obvio, y nosotros venimos diciendo que no lo es. Que no lo es, y precisamente porque sabíamos que Mire, tanto no es este gobierno peronista que finalmente se metió con el precio de la comida, que era lo último que le faltaba. Hay un tuit de Cristina quejándose del incremento del precio de la comida, absolutamente ridículo, porque primero avaló la política de Massa, de sacarle las retenciones objetivamente con la devaluación que hizo para un producto por un mes. Una devaluación a la carta, como dice usted. Claro, una cosa, imagínese cuando su nieto estudie economía, que seguramente va a estudiar economía alguno de sus nietos, y le diga, en la Argentina hubo un ministro de Economía que hizo una devaluación para un producto por un mes. Esto es una cosa absolutamente ridícula. Los resultados de esa decisión fue incrementar el precio de la comida. Este mes, septiembre, la inflación de los alimentos está por encima de la general, a nosotros nos dio por encima. O sea, la general está por abajo de los alimentos es de lo que más creció, junto con la ropa y alguna cosa más, este mes. Este mes. Estamos hablando septiembre. Y está en el entorno del 7, no importa, lo que nosotros se lo damos a nuestros clientes, no es que competimos con el INDEC por nuestra información, pero estamos muy parejos con lo que termina dando el INDEC. Tomaron una decisión que incrementó el precio de la comida, generó una distribución del ingreso absolutamente regresiva, de los de abajo para los de arriba, pero deterioró la situación fiscal enormemente. O sea, la cantidad de dólares que compraron multiplicado por 60, 58, depende, porque en el mes el peso se fue devaluando, es la cantidad de pesos que tuvieron que emitir. Eso les va a dar un bono de alrededor del tesoro que tienen que compensar, porque compraron a 200 y venden a 147, 146, 145, 142, hicieron el negocio de Andrés, con lo cual, para que no se deteriore el balance del Banco Central, porque si compran a 200 y venden más barato, alguien tiene que poner la plata como subsidio. ¿Y quién la pone? La pone el Tesoro Nacional con un bono que debe estar, orden de magnitud, 3.000 y pico de millones de dólares, que es lo que se incrementó la deuda. En un pagadiós, porque el Banco Central nunca va a cobrar ese bono, pero no tiene importancia. El balance del Banco Central se deterioró. En la economía, en algún lugar eso se expresa. Por el otro lado, tuvieron que subir la tasa de interés, porque emitieron tanto contra esos dólares que después lo tuvieron que secar. Para secarlo o esterilizar la plaza, emitieron LELIQ, pero a una tasa de interés mayor. Por eso ese 107 de tasa efectiva anual que está tomando el Banco Central. 107, o sea que usted le prestan 100 pesos y durante el año tiene que pagar 107 de interés y todavía debe 100 pesos. Es una cosa absurda. Sí. Eso va a pegar en el nivel de actividad, obvio, que es lo que está pasando. Cada vez la enfría más. De que ahora empiezan a llegar las tarifas y eso quita consumo sin ninguna duda. Y deterioraron finalmente la política monetaria, con lo cual esta medida generó una horrible política monetaria, aumentó el déficit fiscal, porque también aumentó el cuasi fiscal, por estos intereses que se pagan sobre las LELIQ, deterioró la distribución del ingreso aún más, y sobre el sector externo, seguramente septiembre va a tener un resultado favorable en términos de saldo, exportaciones contra importaciones,
Pero mucho de la soja que se vendió ahora es la que no se va a vender octubre, noviembre y diciembre. Claro, que se Con lo aprovechó en los 30 días. Extraordinaria. Esos 30 días, Claro. entre comillas. Tuvimos un Pan trimestre... para hoy, hambre claro, para mañana, se tuvimos decir. un trimestre de déficit, junio, julio y agosto, de déficit comercial. Septiembre seguramente vas a tener superávit, después vas a tener una complicación grande en el último trimestre, que para tener superávit comercial tenés que comprar mucho menos al mundo, con lo cual para comprar mucho menos tenés que recesionar el mercado, que es lo que están haciendo. Entonces, esta política de masa ha generado la acumulación muy nimia de reservas más cara de la historia argentina. Nunca un gobierno acumuló reservas impactando en la distribución del ingreso, en la política monetaria, en la política fiscal, y teniendo quizás alguna situación positiva en la balanza comercial contra lo que va a dejar de vender octubre, noviembre y diciembre, con lo cual es descabellada la decisión que tomaron. Y con el impacto en la producción también, directamente. No, lógico, Claro. porque vas entrando Claro. vas entrando en un espacio recesivo. Eso es. Que Cristina se haya quejado del precio de los alimentos después de haber autorizado esta decisión es absolutamente ridículo. Es lo que está haciendo, ¿no? Planteo una crítica como si yo no estuviera involucrada en las decisiones políticas. Bueno, pero está, porque ella lo recibió a Massa y obviamente Massa no sería ministro de Economía, con lo cual está claro que no te podés quejar de las propias decisiones. Esto tiene un impacto mayúsculo, vamos penetrando hacia un esquema muy similar, y con esto vamos terminando, a lo que sugirió Melconian como gobierno de transición, que son los tweets que sacó el viceministro de Economía. Uh-huh. Si usted lee los tweets del viceministro de Economía, de Rubinstein, y compara con aquel artículo de Melconian en La Nación, donde explicó cómo tenía que transitar este gobierno de transición hasta el gobierno definitivo que iba a ser el surgido, él decía, bueno, la inflación necesaria es de un 60%, es casualmente lo que plantea El presupuesto. claro, el presupuesto y Rubinstein, porque es, como no vas a ir a resolver el déficit fiscal primario y lo vas a financiar con emisiones, la emisión necesaria para financiar el déficit que te genera esta inflación. Ese fue el cálculo. Porque no resuelven el déficit fiscal primario por mayor recaudación, como diríamos nosotros, aumentando las retenciones, con lo cual, como tienen que seguir esterilizando esa mayor emisión, van a seguir subiendo la tasa de interés y todo el ajuste que tiene que hacer la economía lo hace el sector privado. La demanda agregada tiene que caer. La demanda agregada es el conjunto de la demanda de la Argentina. Usted la puede también definir como la demanda de lo público y la demanda de lo privado. Como la demanda de lo público, con déficit, va a estar por encima de sus recursos, pero toda la demanda agregada tiene que caer, todo el ajuste va a caer sobre el sector privado, que es lo que se está viendo. Miren, es una barrabasada lo que están Y haciendo. el sector privado, como siempre decimos, que implica trabajador, empresario, implica Claro, todo, lógico. pero lógico, si los No trabajadores hay empresa, laboran no hay en el sueldo, sector, no hay trabajo. Claro. Este es el lío. Es una política a lo Melconian, que obviamente es el plan económico que diseñó Melconian para la transición. ¿Para qué? Para generar el sinceramiento de la economía entre las elecciones, fin de octubre del 23, y que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. En esos 40 días sinceran la economía y te van a llevar la pobreza al 70%. Pero obviamente ese 70%, vos imaginate que si se atreven a escribir artículos que Duhalde aumentó la pobreza, hay diputados de ellos que te dicen, no, pero los que aumentaron la pobreza fue el peronismo. Imagínate lo que te van a decir ahora. Y con ese 70% de pobreza que van a recibir el nuevo gobierno,
tienen 8 años de gobierno, porque te lo van a llevar hasta 30. Cualquier política económica que vos hagas, claro. Después te van a armar un 30% de pobreza estructural. Y esto es responsabilidad finalmente política de Cristina. Al margen de la responsable política de la derrota del proyecto popular es de Cristina. Nosotros humildemente, que venimos confrontando con esto desde que ella decidió que fuera Alberto el candidato, tenemos la conciencia tranquila y vamos a seguir trabajando y haciendo lo que hay que hacer, diciendo que este gobierno no es peronista, porque ningún gobierno peronista hambrea al pueblo, ni ningún gobierno peronista puede conducir al pueblo a la derrota. Sí podía conducir al pueblo a la derrota un gobierno socialdemócrata, porque siempre le molestó a la socialdemocracia el peronismo. No solo le molestaba a los liberales o a los neoliberales, también a todo este progresismo. Absolutamente. Claro. Entonces, a ellos les molesta, y bueno, hicieron fracasar con sus políticas un gobierno, y ahora hasta los propios progresistas dicen nosotros los peronistas. Hoy estaba escuchando una radio típica progresista y decía, no, porque este gobierno es peronista, y está claro, y el peronismo, cada tanto dice, bueno, es el peronismo y algo más, que son ellos. Pero hasta los progresistas, como lo habíamos ya vaticinado en aquel momento, el día que Cristina lo eligió a Alberto, cuando esto fracase, los progresistas iban a decir este gobierno peronista. Bueno, lo están diciendo ya hasta el cansancio, pero yo les digo que nuestra voz de alguna manera se está haciendo escuchar. Lo que hicimos en Chaco la semana pasada tuvo muchísima repercusión en los medios, y fue un acto muy interesante en la Universidad Popular del Chaco. La sala magna, el salón de actos estaba lleno, muy importante. Nuestra voz de alguna manera se está esparciendo, y si no, es el destino que tenemos. ¿Estuviste con Valdés, con Chayú? Claro. Qué bueno, ¿no? Estuvo muy bien y muy interesante lo del Chaco, porque hay muchas ganas de participar, y mientras Pablo hablaba, algunos vociferaban, reclamando el peronismo, diciendo, y después obviamente eso se fue tranquilizando, porque no hay canal de participación. Entonces cuando hay un lugar, cuando se abre uno siempre pasa, la catarsis. Bueno, y nos gustó, pero nos gustó mucho. Incluso ahora Pablo en su columna seguramente alguna mención va a ser a la experiencia Chaco, porque fue muy rica, muy muy interesante. Estamos realmente con nuestra presencia intentando decir que esto no es un gobierno peronista, porque por los frutos se conocerá el árbol, y un gobierno que hambrea al pueblo no es peronista. ¿Usted dice que llegaron las noticias? Llegaron las noticias, Moreno. Muy bien. Mire, Guitia, si bien entraron, el ministro va a anunciar 8.000 y pico de millones de dólares, hay que entender que parte de eso se vendió a los importadores, al turismo, a lo que fuere, y con parte de eso también se honraron los compromisos de la deuda que vencieron y que van a vencer también ahora en la primera semana de octubre, y en la segunda también, hasta que llegue la plata del Fondo Monetario. Una de las metas que tenía el acuerdo con el fondo era que a septiembre tenía que haber 4.200 millones de dólares más que lo que había el 30 de diciembre del 2021. Ese es el punto de corte a partir del cual se construyeron las metas. De ninguna manera cumplieron. Salvo que las redefinan, salvo que escriban otro contrato, hagan una adenda, Argentina no cumplió con la acumulación de reservas. Usted acuérdese que cuando Guzmán firma el acuerdo, el Fondo Monetario da 45.000 millones de dólares cuando la deuda era de 40. Había 5.000 plus que se endeuda el gobierno argentino. Esos 5.000 que se generan en el primer desembolso, por eso el primer desembolso fue de casi 9.000, superaron los 9.000 millones de dólares, había 5.000 que son los que tenían que estar acumulándose durante el año, que vos lo podías utilizar entre comillas, pero a fin de año tiene que haber 5.800 millones de dólares plus, o sea, más,
al 31 de diciembre del 2022 que al 31 de diciembre del 2021, 5.800 millones. Ahora, la meta no es a diciembre, también tenías metas parciales. La de junio ya quedó debajo, cerca de 300 millones de dólares, que nosotros pensamos, lo dijimos acá, mire, es muy poco lo que quedó abajo, se la van a dar por cumplida. Igual el fondo dijo, cuidado que no cumplieron. Pero ya le aseguro que en septiembre no cumplieron. Salvo que en este viaje hayan cambiado el contrato, cosa que todavía no nos enteramos. Quizás nos enteremos cuando se junte el board, directorio del fondo, y diga, bueno, aceptamos la adenda al nuevo contrato. Si es por el viejo contrato, o sea, el que se firmó, en septiembre la Argentina no tiene 4.200 millones de dólares más que lo que había que tener en septiembre para completar 5.800 en diciembre, dólares más que lo que teníamos en fin de diciembre del 2021. Así que yo creo que la carucha que tenía Massa ayer en diputados tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con que se viene. Hoy fue un mal día con los bonos, toda la semana fue un mal día con los bonos, toda la semana fue bravo, el riesgo país creciendo, las acciones también difíciles. En fin, me parece que lo de Massa con el viento de cola se le transformó en viento de frente y vamos a ver cómo continúa esto. ¿Lo tenemos a Pablo? Lo tenemos a Pablo, sí. A ver, Pablo, ¿estás? Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Bien, bien. Escuchando, interesante el programa. Mira, 2 o 3 cositas. Primero, Chaco, efectivamente muy bueno lo que pasó allí, mucha repercusión periodística en cabeza de Guillermo. Es muy interesante el acto en la Universidad Popular, muchísima gente. Muy interesante el acercamiento de grupos políticos peronistas de Corrientes, que incluso, Guillermo, te pidieron hacer una misma reunión en la provincia. O sea, realmente toda la impresión de algo que está creciendo y que está creciendo muy bien, ¿no? Ahora, déjame que te diga algo más sobre el tema soja, porque fue una medida realmente extraordinaria, disparatada. Si tomamos en cuenta lo que decía de Mendiguren, desesperada por conseguir, pero cuyas consecuencias no se terminaron de ninguna manera. Primero, hay un efecto de demostración en otros grupos productivos que están diciendo, bueno, si hubo un dólar especial para estos señores que son tan productivos, ¿por qué no puede haber para otros? La política económica está entrando en una indefinición y en un pedido de todos los sectores económicos para que haya más profundizaciones en el sentido de la soja. Pero además, vos fijate que están creando ellos mismos las expectativas, porque están diciendo, bueno, vamos a ver ahora para la economía del conocimiento un dólar especial y vamos... Bueno, o sea, estamos entrando en un berenjenal. Algunos dicen ya está, este es el plan primavera, o como se lo quiera llamar, y a mí me parece que de ninguna manera está. Estamos en un periodo de alta inestabilidad de la política económica, donde las expectativas de muchos sectores privados están en nuevas medidas, algunas muy parecidas a las que se tomó con la soja. Y te quiero agregar un tema también muy interesante. Mira, hubo un debate organizado por el Instituto de Itela, en donde estuvo Sanderis y estuvo el presidente del Banco Central. Resulta que lo que dijo el presidente del Banco Central es digno de ponerse en un cuadrito. ¿Qué dijo el presidente del Banco Central cuando le dijeron, bueno, pero ¿qué está pasando con la deuda tan extraordinaria que tiene el Banco Central? Lelic y Pases. El presidente del Banco Central Pérez dice, miren, no hay que preocuparse porque está creciendo a menos velocidad que la inflación. Extraordinario, ¿no?
se dice que la inflación es el principal problema económico de la Argentina. Pero cuando vos analizás qué es lo que dicen miembros del gabinete económico, cómo se va a equilibrar las cuentas fiscales, dice, y porque la inflación va a deteriorar el gasto público. Y ahora te lo dice el PESE, el presidente del Banco Central. O sea que en realidad este esquema necesita que la inflación sea creciente, porque eso es lo que deteriora el gasto público y eso es lo que deteriora, según lo que dice el presidente del Banco Central, el pasivo de cortísimo plazo del Banco Central. Así que, ¿qué me contás, Guillermo? Eso también vulnera el acuerdo que firmó Guzmán con el fondo cuando decía tasa de interés real positiva. Porque para que haya una tasa de interés real positiva, la tasa nominal de interés tiene que estar por encima de la inflación. Tasa de interés nominal menos inflación te da la tasa de interés real. Por lo tanto, si tiene que ser positiva y es negativa, la van a tener que ajustar, que es lo que está pasando. Yo creo que el ajuste brutal le va a ganar a la inflación. Yo para fin de año, creo que octubre todavía vas a tener una inflación picante, pero ya para noviembre vas a empezar a tener un problema de falta de demanda que se empieza a ver, ya se está viendo en el mercado, ¿eh? Ya hay declaraciones de los empresarios y dicen, bueno, los que estaban vendiendo, ya tenés un montón que no estaban vendiendo. Por eso la pobreza en estos niveles. ¿A dónde se va a ir la pobreza? No nos olvidemos que entre cómo Macri mide la pobreza y cómo se medía la pobreza en la Argentina, desde Alfonsín hasta Cristina, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Van a la metodología del INDEC, noviembre del 2016, finalmente el INDEC la publicó durante la gestión de Macri y ahí queda claro. ¿Cómo se mide la pobreza ahora? Cómo se midió toda la vida la pobreza en la Argentina, porque se empezó a medir con Alfonsín, en realidad la midió Menem, pero la metodología es de Alfonsín. Hay 14 puntos porcentuales. Esto que dicen 36 ahora, 37, hay que restarle 14 puntos porcentuales para compararla desde Alfonsín hasta Cristina. Es absolutamente ridículo pensar que ahora hay menos pobreza que la que ellos decían que había en el 15, que ellos decían que había 30, 26. El propio presidente dijo 26,9, ¿no? Tomando la cifra de la UCA. Con lo cual, esto de cómo están haciendo el operativo de campo para la pobreza, hay que ponerlo bajo determinadas circunstancias y qué es lo que está aconteciendo. No vamos a inferir nada sobre el trabajo del INDEC, pero alguien va a tener que explicar. Marcos Labaña tendría que explicar cómo es que tenemos menos pobreza que claro, cuando teníamos trabajo, cuando claro, se incorporaban los jubilados, cuando había asignación universal, cuando los salarios estaban por arriba de la inflación, sí, etcétera, etcétera. Tiene que explicar dos cosas, Marco Lavalla. ¿Cuántos argentinos somos? Porque todavía no lo dijo. El primer día dijo que somos 47 millones, pero todavía no lo terminaron de afirmar. Estaría complicado. Y lo segundo es, ¿cómo puede ser que con la metodología de Macri, que hay 14 puntos porcentuales de diferencia con la histórica de la Argentina, metodológicamente hablando, si lo hubiesen medido con la vieja metodología, hoy le daba 22, 23. Hay algo, porque esto violenta el sentido común. Bueno, lo mismo pasa con el crecimiento. Mirá, Pablo, el gobierno se la pasa diciendo que la economía crece. No hay discusión que el Producto Bruto Interno no es otra cosa que la facturación de las empresas en términos de bienes finales, sean para consumo o sea para inversión. Ahora, si la facturación de la Argentina hoy debe estar a septiembre, fin de septiembre, debe estar en 90 billones de pesos, 90, en el entorno de los 90 billones de pesos. Esa es la facturación
de los bienes que se consumen o de los bienes que se invierten, incluida variación de stocks. Si eso lo dividís por 300 pesos por dólar, te da 300.000 millones de dólares el PBI. Si lo dividís por 150, te está dando 600.000 millones de dólares. O sea, de acuerdo al tipo de cambio que tomes, o te da un PBI en dólares o te da otro, que es el doble. Entonces, ¿cuánto están facturando los empresarios en dólares? ¿Están facturando 300.000 o están facturando 600.000? Si es 600.000, tenemos un PBI bárbaro. No se condice con y con la el realidad. nivel de pobreza, No si se hay condice. 600.000 millones de dólares de PBI, es un PBI bárbaro. Corresponde a otro país. Bien, si es 300.000, tenemos un lío bárbaro, porque no es lo mismo que el PBI per cápita sea 6.000, para ponerle cualquier, o 12.000, hagan la cuenta, ¿no? Haga 300.000 millones dividido 47, Sí, toma, y obvio. ahí le da el PBI. Que no habla per de la cápita. distribución tampoco. Bueno, muy bien. Entonces, por eso las cifras, el problema de las estadísticas es que cuando hay esta variabilidad tan grande en las tasas, se desordena todo. Todo desordenado. Absolutamente todo desordenado. Como el PBI a precios constantes lo están comparando con una estructura económica del 2004, de hace 18 años atrás, cuando casi no había celulares. 2004 teníamos 6 millones de celulares, 5 millones. Yo era secretario de Comunicación en esa época, así que Ya lo tenés 10 veces yo más. creo que entregué la secretaría con 8 millones, 7 millones de celulares. Y ahora, no, hay, sí, ¿cuánto dijiste que hay? 10, digo, 10 veces, 60. Sí, más también debe haber. Sí, hay más que la población. Sí, Por sí, eso. pero 60. Bueno, capaz pero que sí, más de sí, 60, más de ¿eh? 60, me parece que ese es un datito. Con lo cual, me parece que ahí es donde se desordenan. Y vuelvo a insistir, las tasas, cuando son muy grandes, se desordena todo. Por eso hay que tomar con pinzas, no porque estén mal hechas las encuestas del INDEC y el trabajo del INDEC, sino porque cuando hay variaciones tan altas, no sirve hacer análisis solamente sobre los indicadores estadísticos, hay que ponerlo en contexto de lo que está pasando en la economía. ¿Está bien? No Hay te, que no, te ponerlo en permite, contexto. no te permite que eso sea descriptivo de lo que pasa, Eso, no exactamente. te da la información. No es que esté bien o mal, sino que es como si se te moviera toda la temperatura todo el tiempo, tomar la temperatura ahora dentro de un rato y no podrías saber. Mire, ¿no? es como si el médico le Eso dice, pasa con el servicio de un poquito, ¿no? De mentirología a veces. si el médico le dice está muy alto de colesterol porque le dio mal el análisis, pero usted no le explica que el día anterior se la pasó comiendo salame picado fino y picado grueso, y bueno, el médico piensa que usted tiene el colesterol no del día anterior, sino que viene con el colesterol. Eso sí, su y le receta, trayectoria histórica. cuando no tiene que ser así. El ético dice, mire que el análisis me dio mal porque me dio una panzada, y el médico le dice, bueno, viejo, dentro Anda de y 15 medite de días, nuevo, claro. dentro de 15 días este otro análisis y vemos. Por eso las estadísticas fuera, cuando son variaciones tan grandes, fuera del contexto económico, y le digo, Pimpi, Guitia, con esta tasa de interés es imposible que la Argentina crezca. Claro. No hay ninguna posibilidad que se acumule capital con una tasa de interés de arriba del 100%. Y ahora Estados Unidos también ha subido nuevamente su tasa de interés, o sea que esto también influye a No hay escala. duda, porque hay un vuelo a la caridad que se está dando sobre los papeles norteamericanos. Pablo, ¿algún comentario sobre lo dicho? Mira, ya sea que los recursos crezcan por sobre los gastos, o ya sea que la inflación le gane al gasto, digamos que los resultados son los mismos sobre la actividad económica. Sí, claro. Vas a tener una caída de la actividad económica, una caída en los ingresos, un aumento de la pobreza. O sea que no hay caminos alternativos en lo que está haciendo el gobierno que puedan salvar a la Argentina de una situación muy complicada. Esto lamentablemente convalida las hipótesis que teníamos sobre el desempeño de este gobierno socialdemócrata, que iba a fracasar, como siempre fracasaron los gobiernos socialdemócratas. No hay duda
que Cristina es la dirigente que más votos tiene en términos individuales, nuestras encuestas así lo dicen, ella encabeza con casi 20 puntos de votos. La preferencia, claro. Sí. Después le sigue Macri, después Rodríguez Larreta. Pero esta empezó a apuntar también Moreno, ¿viste? Adriana, ya mido más que Alberto, tenemos 3.9, Alberto tiene 2.6, Massa tiene 5. Y más que Del Caño, y ahí... Sí. No, bueno, además escúchame. Está. Con lo que, claro. Está. Ahora, tiene los votos, pero no saben para dónde ir. Se quedaron sin proyecto, porque la política económica es la de Cambiemos. O sea, con todo lo que vociferaron durante años, ahora terminan convalidando la política económica de Melconian para este gobierno, para después generar el sinceramiento, como ellos van a decir, de la economía, y echarle todo el fardo al peronismo, no al progresismo, porque en eso son socios. Esto, los que van a pagar el pato acá, no es el Partido Comunista, ni el partido, no van a hacer ningún ni nuevo encuentro, va a ser el peronismo, sí, va a ser el peronismo. Y van a decir el gobierno peronista. Y ellos proceden como si fueran radicales, creen que porque digan palabras, con eso se salvan de la responsabilidad del desastre del gobierno. Oh, qué problema el precio de los alimentos. Oh, ¿qué está pasando? ¿Cómo que está pasando? Y me pone un espejo, mírate, qué decisiones ha venido tomando, una tras otra, para que estemos en esta situación. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y hace 15 días cambió la etapa, quedó claro que nosotros teníamos un rol, presentamos el plan económico peronista y ahora estamos buscando los sujetos sociales que convaliden nuestro plan. Por eso le seguimos hablando a la Fundación Mediterránea. Le hablo a Aceitera General de ESA en la cabeza de Urquía, le hablo a Arcor en la cabeza de Pagani. Miren, ustedes, los de la Fundación Mediterránea, contrataron un economista de los banqueros que les va a terminar cortando la cabeza. Arcor la pasó muy mal durante el gobierno de Macri. No es el problema de Pagani, al cual valoro y conozco. Pero usted dijo que estudió en Chicago, ¿no? Sí, estudió en Chicago, pero tiene 15.000 trabajadores. 15.000 trabajadores. Y Urquía, con Aceitera General de esa, también es una empresa importante. Ahora, si siguen apostando al capitalismo de los banqueros, al capitalismo de la tasa de interés al alza, y ya les pasó con Macri. Ahora, tienen el síndrome de Estocolmo. Entonces les vuelvo a decir, mire, acá hay un plan económico peronista que facilita una Argentina industrial. Nosotros no queremos una Argentina extractivista. Está equivocado Massa, que ahora quiere, aparte de vender soja y maíz, vender litio y vender energía. Y piensa que eso es economía. Pero ¿por qué no miran Venezuela, que se la pasó vendiendo petróleo y cada vez tenía más pobres? ¿Qué les pasa? ¿Cómo no lo pueden entender? Mire, la única posibilidad es una Argentina industrial. Exacto. Una Argentina industrial para la gesta sanmartiniana, para con los productos manufactureros argentinos abastecer a Perú, a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Y obviamente ahí tenemos por primera vez hipótesis coincidentes de defensa continental con los brasileños, que nunca tuvimos. No es un dato menor, No, es ellos con la Amazonas y nosotros. Eso pone también en discusión nuestro aparato militar en términos de defensa de la nación en armas, una defensa popular, pero también de algunas herramientas estratégicas en términos militares y de armamento que la Argentina puede desarrollar. Y que tuvo potencial y que desarrolló en otro momento. Que puede desarrollar. La Argentina en una coincidencia con Brasil, poniéndonos de acuerdo, no en una competencia militar, sino en una coincidencia militar para defender nuestro territorio de las garras extranjeras. Hay algunos pactos de la Argentina en términos militares que vamos a tener que revisar. Hay algunos pactos que la Argentina hizo y compromisos que vamos a tener que revisar, porque el mundo se está consolidando, como usted lo dijo, Gitia. Un mundo favorable para nuestras visiones, sí,
pero si te plantás donde tenés que plantar. Pero bueno, esto lo empezamos a desarrollar hoy y tenemos muchísimos meses por delante para seguir Sí, transitando. Guillermo, y el próximo viernes podrías comentar el ofrecimiento de Trump de ser el que encabece y se ponga viste que dijimos que quién iba a hacer la paz. A las negociaciones para, claro. ¿Qué te hace terminó el programa? Se nos terminó ¿Y la el música programa qué? un viernes y tenemos una música relativa Para irnos con el programa con música. Siempre estamos haciendo esto y es una música relativa a la Qué peregrinación de lindo. mañana. Bueno, A ver. Y bueno, nos despedimos. Camine bien, con ganas, rece mucho, rece agradeciendo, como dijo usted, rece por nuestro pueblo y rece por la patria, que lo precisamos. Y ahí la Virgen la va a llevar empujando y va a llegar feliz y contenta y Pimpi la va a esperar con mate cocido y fatú. Chocolate le pedí a Chocolate Pimpi, quiere me la va a esperar Guille, con mira vos. chocolate. Bueno, antes de que pasemos la música, nos despedimos de nuestros y nuestras oyentes. Agradecemos, como siempre, al equipo de Radio Caput, a Noelia, a Fernando Molgaray, a todos los que están retransmitiendo nuestro programa y bueno, un fuerte abrazo peronista y buena peregrinación mañana. Hasta el viernes que viene, gracias, chao.